Venezuela, hoy. Últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 3 de enero del año 2019. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Gracias por tu sintonía de siempre y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. A continuación comenzamos con el desarrollo de estas informaciones. Estados Unidos sanciona a ministro de Cuba por contribuir con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, el jueves el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyeron al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, al general Leopoldo Sintra Frías, así como a 2 de sus hijos, en una lista de las personas que tienen prohibición de entrar a Estados Unidos por presuntas violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela en apoyo al régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, mediante un comunicado indicó que esta medida se toma cuando se tiene información creíble de que los funcionarios de gobiernos extranjeros han estado envueltos en corrupción significativa o la violación grave de derechos humanos. El general Sintra Frías fue incluido por su implicación y responsabilidad de mando en violaciones graves de los derechos humanos. Entre estas violaciones incluidas el sometimiento a venezolanos a tratos de tortura o castigos crueles, degradantes o por ser opositores a Maduro o tener posturas contrarias al régimen en Venezuela. Esta medida también alcanza a los hijos del alto funcionario Leopoldo y Débora Sintra González. Como ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Sintra Frías es responsable también de todas las acciones de Cuba para apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo el comunicado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo la puntualización de que el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba ha estado involucrado junto a funcionarios y militares de inteligencia de Maduro en las violaciones a derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo castigos crueles, tratos inhumanos o degradantes por sus posiciones contra Maduro. El comunicado señaló que el objetivo de MINFAR y del gobierno de Cuba es que la democracia en Venezuela sea desmantelada. En este sentido, Estados Unidos animó a otros gobiernos y a las organizaciones internacionales a que se mantengan promoviendo que La Habana rinda cuentas por la participación que ha tenido en esas violaciones y abusos de los derechos humanos, tanto en Cuba, en Venezuela, como más allá. El gobierno del presidente Donald Trump fue el primero de los gobiernos en reconocer en enero del año pasado a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y quien desde ese momento comenzó a recibir el respaldo de más de 50 países de la comunidad internacional. Y continuando con esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 3 de enero del año 2020, Estados Unidos pidió que se permita a diputados venezolanos elegir al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela el próximo 5 de enero. Conforme a agencia de prensa EFE, el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a que todos los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela participen el domingo 5 en la votación que está prevista para elegir quién será el jefe del Parlamento en Venezuela. Las expectativas son de que para dicha posición la misma sea mantenida por Juan Guaidó, quien ha sido el presidente de la Asamblea Nacional, así como el presidente interino de Venezuela todo este tiempo desde enero del año pasado. Los diputados de Venezuela que fueron elegidos de forma democrática y legítima tienen el deber de estar habilitados para que puedan votar por el presidente de la Asamblea el 5 de enero.
ya sea que participe por medio de una persona apoderada, de forma personal o vía remota. Así lo indicó a través de su cuenta de Twitter Michael Kozak, el secretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio de Occidente. Estados Unidos es uno de los países que reconocen a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano legítimo de ese país. Es en vista de ello que considera a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Sin embargo, las últimas semanas han estado llenas de denuncias de maniobras y de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro a los fines de obstaculizar o impedir que se dé la reelección de Juan Guaidó ante la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela considera que la Asamblea Nacional está en desacato. Además de esto, ha despojado de su inmunidad parlamentaria a varios de sus diputados. Otros han estado optando por pasar a escapar de Venezuela, bajo un contexto en el que Maduro no oculta su deseo de que sea renovada en su totalidad la Asamblea Nacional. El régimen de Maduro respondió el comentario de Kozak por boca de quien es responsable de las relaciones con Norteamérica, el señor Carlos Ron. Deberían ahorrarse la campaña desesperada por garantizar su protección a la Asamblea Nacional para así desestabilizar Venezuela. También deberían de ahorrarse sus órdenes, dijo Ron. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 3 de enero del año 2020, el régimen de Nicolás Maduro recortó su lista de importaciones libres de impuestos. Conforme a agencia de prensa EFE, la cantidad de artículos que pueden importarse a Venezuela y están libres de impuestos fueron reducidas. Esta es una medida tomada por el régimen de Nicolás Maduro, supuestamente para impulsar a los fabricantes locales, pero que está amenazando con destruir el suministro e inventario de bienes a tiendas en la actualidad. A partir del 1 de enero, la totalidad de 4.792 de los 8.081 códigos de productos importados van a tener que pagar impuestos de importación y valor agregado, según lo estableció en una copia la Gaceta Oficial que fue obtenida por Bloomberg. Este documento fue publicado el 26 de diciembre, sin embargo, poca gente sabía de él. Los productos como manzanas, nueces, encurtidos, vinos y bacalao llegaron en abundancia a las tiendas de Venezuela por motivo de las exenciones tributarias vigentes desde el 2018, así como de una dolarización de hecho. Si bien esta medida ayudó a que se llenaran los estantes de algunos establecimientos de supermercados, muchos productos del extranjero que ingresaron a Venezuela continúan siendo demasiado caros para gran parte de la población que está en precariedad económica. A partir del miércoles, solo 3.289 de estos artículos van a continuar estando exentos, incluyendo insumos de industria, productos químicos y maquinarias, tratamiento del VIH y cáncer, alimentos y autopartes. Las tiendas llamadas bodegones y los supermercados van a tener una considerable disminución en su inventario por las nuevas normas, dijo Cipriana Ramos, miembro de la Cámara de Comercio de La Guaira. Los fabricantes de productos venezolanos se quejaron en su oportunidad frente al gobierno por la entrada de estos bienes sin pagar impuestos, lo que afecta a su producción. Ahora esto parece un paso de avance hacia la protección de la industria nacional, dijeron. Venezuela ha reportado una disminución de alrededor del 82% de la producción durante el tercer trimestre del año 2019 en comparativa con el mismo trimestre del 2018, según las cámaras de comercio de Venezuela Coindustria. Además, el 42% de los negocios encuestados manifestaron que no operarían más allá de un rango entre 6 meses y un año por la crisis que afecta a Venezuela. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias Venezuela hoy para el 3 de enero del año 2020. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes.
Es muy importante saber qué piensas, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.